Estamos completamente en vivo con el doctor Ezequiel Luis Vistoletti, quien nos acompaña desde Alemania para tener una charla en torno a las características del sistema internacional en ciernes con respecto a los actores que aparecen en el centro de este nuevo orden mundial, sobre todo los conflictos que caracterizan el nuevo orden mundial y bueno, también el papel que juega América Latina y cómo debería responder, qué desafíos y qué oportunidades aparecen en la región en el nuevo orden mundial. Ezequiel, gracias por invitarme a tu programa y a tu espacio. Bueno, Jesús, bienvenido. Originalmente queríamos realizar esta grabación a través de mi canal, pero yo todavía no comencé con las transmisiones en vivo, por eso la gentil oferta de Jesús de presentar esto en directo por su canal. Pero bueno, de alguna manera esta representa la quinta charla de mi canal Demoliendo Mitos de la Política y básicamente quería eso, establecer el foco en el nuevo orden mundial, porque presenciamos reportes permanentes de acontecimientos y análisis coyunturales, pero carecemos de miradas un poquito más profundas, un poquito más analíticas sobre, bueno, lo que estamos presenciando, lo que está apareciendo en este momento tras la evidente caída de el viejo orden mundial hegemonizado por Estados Unidos, ese orden unipolar, bueno, ya conocido por todos nosotros. Entonces, Jesús, la propuesta esa, yo quería básicamente tu mirada respecto a esto, qué características presenta este nuevo orden mundial en ciernes, qué actores participan, qué conflictos lo caracterizan, qué análisis realizás vos de esta situación. Muy bien, estimado Ezequiel. Pues mira, lo primero que hay que pedirle a la gente es que vaya por su pluma, que vaya por su lápiz, que traiga su libreta, su lápiz, su tablet, todo lo que tenga a la mano para tomar nota, porque las palabras se las lleva el viento, pero lo que queda escrito es lo que termina valiendo cuando la memoria se va yendo. Así que si ya la gente está lista para comenzar con esta sesión, pues sin más comenzamos, ¿no? Bien. Primero hay que empezar a decirle a la gente qué es un orden. Y en las palabras más sencillas y más llanas, un orden es una estructura que se conforma de leyes, que se conforma de normas, pero también de usos y costumbres, de un lenguaje que empieza a ser familiar para cada uno de los participantes de ese orden, por medio de convenciones, es decir, los sujetos, los actores acuerdan cómo coexistir pacíficamente o no, o beligerantemente también. Y en ese contexto, cuando hablamos de un orden mundial, ese orden mundial rebasa lo nacional, rebasa las fronteras y es la suma de sujetos nacionales, no necesariamente estatales, también de empresas, también de sindicatos, de universidades, de iglesias. Generalmente siempre pensamos en los estados, en los gobiernos, que definen cómo se van a tratar, establecen protocolos, es decir, guías para convivir y a través de esa convivencia se supone que, bueno, pues cooperan para que la vida sea mejor para cada uno de los participantes dentro del orden. El orden no significa que siempre esté ordenado todo, el orden significa que es como una guía ideal de por dónde tendrían que seguir los actores. También existen los outsiders, es decir, los jugadores que están por fuera de un orden mundial, y estos generalmente se convierten en lo que conocemos en la otredad. Los otros son lo que nosotros pues no somos, o nosotros somos lo que los otros no son, y por lo tanto tenemos la justificación para, basado en nuestras creencias, basados en nuestras normas y en nuestras leyes, poder determinar cómo tratar a los outsiders, a los que están por fuera del sistema. Y en ese contexto, cuando tú hablas de un orden unipolar, el prefijo uni significa uno, polar significa lados, polos lados, unipolar significa que un solo lado de la balanza gobernaba a través de la creación de instituciones, a través de la construcción también de normatividad, a través de la construcción de leyes, pero también determinando los estilos de vida, la narrativa, los relatos. Y bueno, en la teoría constructivista de las relaciones internacionales, los relatos son muy importantes porque establecen el ideal para que al ir construyendo prácticas sociales, al ir construyendo lenguaje, al ir construyendo, eso termine determinando qué se vale y qué no se vale, qué es lo legítimo y qué es lo ilegítimo. Y hablar de legitimidad en términos beberianos, de Max Weber,
que por cierto es del país desde donde estamos hablando, Max Weber hablaba de la legitimidad como la percepción que tiene la comunidad del derecho de alguien, ya sea de un sujeto o de alguna institución, a tener autoridad y a ejercerla en la medida que es capaz de cumplir con la normatividad justamente, y eso también pues se construye mucho con el relato. Así que ganar el relato es muy importante porque en el orden unipolar lo que dijera, digamos, el hegemón era hacia donde se cargaban los dados de la balanza. Sin embargo, es cierto lo que comentas también, parece que se está gestando un cambio. Los cambios a nivel estructural no necesariamente serán de la noche a la mañana. Los cambios se gestan y luego tienen lugar en un proceso, bueno, si pensamos en los ciclos de Kondratiev, de por lo menos unos 50 años, ¿no? Y esto tiene que ver con que las instituciones que se formaron para responder a un orden, si nos ponemos a ponerle fechas concretas, por ejemplo, al orden que viene de 1945 para acá, el orden que responde al fin de la Segunda Guerra Mundial, con 5 países al frente de un Consejo de Seguridad, que es el único órgano de Naciones Unidas que tiene, cuyas resoluciones tienen capacidad coercitiva, son vinculantes, y el Consejo de Seguridad tiene derecho a castigar incluso económica y militarmente a los sujetos, que valga la redundancia, a los actores que no se sujeten a esa normatividad. Bueno, vemos que este orden pues puede ser anacrónico en el sentido de que muchas de las cosas que suceden actualmente pues ya no corresponden a esa época de 1945. En ese contexto, pues, el cambio, hay varios cambios que se vienen gestando, primero con el inicio de la Guerra Fría, después con el fin de la Guerra Fría, después en los años 90 se hablaba del fin decía Francis Fukuyama, se me fue el título del nombre, el fin de los... se me fue el nombre. Tengo el fin de la historia. La frase famosa de Francis Fukuyama, supuestamente inspirada en Hegel, aunque Hegel jamás realizaría una frase de ese estilo, ¿no? Pero bueno. El fin de la historia hablaba justamente de otro cambio que llevaría a la humanidad a aprender supuestamente de los errores y de que la fuerza no necesariamente era el camino por donde la gente trascendería, sino la cuestión institucional, la multipolaridad económica, social, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a final de cuentas, ese nuevo orden mundial, estimado Ezequiel, se viene gestando justamente a partir de que existen contrapoderes militares, contrapoderes económicos, que no necesariamente están dispuestos a seguir subordinándose a la normatividad de esa principal hegemonía llamada Estados Unidos, pero además Estados Unidos con toda una ingeniería institucional creada justamente para someter a los insubordinados y para fortalecer, pero manteniéndolo siempre en una posición de subordinación, a los aliados, a los que podría decirle subordinados sin ningún problema. Entonces, este cambio en ese orden que pasa de ser unipolar a ser multipolar, en donde existen muchos otros lados, o por lo menos otros 2 o 3 lados, se pone interesante porque hace más complejo el análisis, porque ya no solamente tenemos que voltear a ver el tema militar, ¿no? Sino también el tema económico, pero algo más importante, Ezequiel, que de pronto perdemos de vista, quién está ganando la narrativa y esa gran guerra que hay también de propaganda. Bien, entonces, recapitulando tu exposición, vos conceptualizás al orden como una estructura económica, política, social, institucional, cultural también, y recién básicamente realizabas una descripción de los cambios en este orden desde la posguerra en adelante, primero con el orden bipolar, con 2 polos efectivamente, con la Unión Soviética y con Estados Unidos, después la caída del muro de Berlín, el colapso de uno de esos polos, la idea esta del fin de la historia, del liberalismo para toda la vida, y todos de alguna manera desaparecía la política, incluso todos aparecíamos, según el ideólogo del Departamento de Estado de Estados Unidos, Francis Fukuyama, esta idea de que aparecíamos encaminados hacia una felicidad en este mundo neoliberal y multipolar, lo llaman. Pero bueno, ahora vos bien redondeabas esa descripción con cambios en los cuales, a partir de los cuales esa unipolaridad, ese único polo de Estados Unidos desaparece y aparecen contrapesos, aparecen equilibrios de poder.
por ahora presenciamos guerra, presenciamos conflictos por todos lados, ¿no? Taiwán, Azerbaiyán, bueno, naturalmente en Ucrania. Este nuevo orden aparece en ciernes, aparece en formación, pero ¿qué podríamos aventurar hacia adelante, Jesús, en tu opinión, en cuanto a características, actores principales, demás? Mira, me pone en éxtasis tu pregunta porque no sé ni por dónde agarrarlo porque hay tanto. Pero antes de pasar a eso, que no sé ni por dónde agarrarlo, quiero nada más hacer esta precisión que tú como latinoamericano perfectamente la entenderás y yo como latinoamericano empapado con los sistemas académicos en Latinoamérica, ves que existe una organización que se llama ISA, el International Studies Association en Estados Unidos, a donde van, se supone que las vacas sagradas, ¿no? The Holy Cows, en donde se presentan personajes como bueno, ya murió, pero se presentaba Hans Morgenthau, se presentaba también ahí Robert Keohane, Joseph Nye, bueno, a Nye lo alcancé a ver todavía hace como unos 4 años, ahí también pues estaban los grandes constructivistas como Alexander Benth o personajes como el mismo Kissinger, ¿no? Y entonces en Estados Unidos dicen que los académicos tienen un valor agregado cuando han tenido la posibilidad de trabajar para sus gobiernos. Sin embargo, esto parece ser la antítesis del académico, porque ellos les dicen los holy cows, las vacas sagradas, los casi intocables e invencibles en términos semánticos, argumentativos, conceptuales, porque son los que van marcando la agenda académica. No sé en tu formación, pero en mi formación aquí en México, al ladito de Estados Unidos, hablar de teoría de relaciones internacionales no era hablar de qué habían dicho los teóricos rusos, de qué habían dicho los teóricos chinos, los teóricos de la India. Bueno, de la India me tocó ya hasta en el doctorado ver los estudios subalternos, pero en licenciatura, en el bachelor, en el pregrado, todo era ver a Henry Kissinger, a Brzezinski, a Hans Morgenthau, a Kenneth Waltz, a puro gringo, o a puro judío alemán que se nacionalizó a gringo. Entonces, era la historia de yo le llamo, ellos le dicen la teoría social y política de la anglósfera, yo le llamo la teoría social y política de la Fundación Rockefeller, que es la que les paga millones y millones de dólares para que creen teoría. Pero entonces, Ezequiel, esto tomando, tú dirás, ¿y dónde sacó todo esto? Pero yo hace rato cerré la idea hablando de lo importante que era el relato. El relato no solamente es esta difamación que se da en los medios de comunicación tradicionales, en los noticieros, que cada vez se hacen más vulgares al momento de mentir, que cada vez se burlan más de la inteligencia de sus audiencias y que cada vez menos defienden el derecho de las audiencias a la información, siendo un derecho humano principalísimo, por lo menos en los derechos humanos a la occidental, que ni eso respetan. En ese orden de ideas, el relato también se construye desde la academia, aunque los académicos no se hay en Europa, pero aquí en América Latina, o voy a hablar por México, que es la situación que conozco bien, el discurso académico es cada vez más endogámico, el conocimiento es cada vez más endogámico, es yo académico, mi par académico que me lee, mi alumno de posgrado y tal vez mi maestro o el que fue mi formador, y somos 5 o 6 gatos hablando de las mismas cosas diario, difícilmente participan en medios de comunicación o incluso se burlan de personajes como tu servidor, que intentamos hacer algo diferente a través de plataformas digitales, pero que pues ahí va, pian pianito, pues teniendo más sonido nuestra voz y más alcance. Pero aquí viene la pregunta, ¿hasta dónde entonces es válido llamarle académico a un Hans Morgenthau o a un Henry Kissinger o a un Brzezinski si al mismo tiempo son gobierno, han sido parte del gobierno y como parte del gobierno, el gobierno es así, determinista, estructural. El académico está obligado al contested approach. Los académicos estamos obligados a cuestionar, a poner en tela de juicio las cosas y a desarrollar el conocimiento a partir de un ejercicio dialéctico. Sin embargo, es bien interesante cómo nos dicen, bueno, es que los académicos no tienen experiencia en el gobierno y hablan y hablan y hablan y teorizan sin la práctica. Pero muchos de estos personajes teorizaron a partir de sus experiencias como gobierno, trabajando en estructuras rígidas. ¿Me explico? Y en ese orden de ideas contribuyen a la formación ideológica de generaciones de universitarios
que cuando ejercen también ya con un sesgo ideológico bastante marcado. Y el problema es que luego eso se convierten también otra vez en investigadores, se convierten en profesores que siguen heredando, de acuerdo a la teoría histórico-genética alemana, siguen generando ese conocimiento ideológicamente influido o influenciado. Entonces, ya partiendo de ahí, volviendo a tu pregunta de retos que tiene el siguiente orden, es que uno de los principales retos del orden unipolar es que empieza a haber, ¿cómo podríamos traducir el contested approach? Enfoques en cuestionamiento, o sea, enfoques contestados, ¿no? O sea, que cada vez hay más cuestionamiento y cada vez tiene menos credibilidad el discurso hegemónico. El discurso contrahegemónico sería el contested approach. El discurso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, mira, acabo de publicar un libro sobre el cabildeo de los armenios y los turcos en Estados Unidos. Nada más tiene 600 ejemplares tiraron. O sea, la universidad nada más tiró a 600 ejemplares. O sea, nada más imprimieron 600 de estos. Un académico gringo que haga un trabajo como este, que no va a tener mucha más calidad que este, por lo menos le van a tirar entre 60 y 80 mil ejemplares. De tal suerte que la capacidad de difusión del académico gringo va a ser mucho mayor. Después, acá en México tenemos una cosa que se llama CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la selección mexicana de investigadores en diferentes áreas, de la cual formo parte, en el área de ciencias sociales y humanidades. Te dicen, ¿cuál es el impacto de tu obra? Y luego tú te preguntas, güey, pues si nada más tiraste 300 ejemplares, no me van a conocer más allá de lo que yo le pueda vender a los mismos estudiantes a los que les doy clase. O las 2 o 3 presentaciones con 20, 30 personas en diferentes universidades donde vaya, van a comprar y a lo mejor de esos me cita 1 o 2. En cambio, a mí me metieron a Henry Kissinger 3 o 4 semestres, a rajatabla, me metieron a Morgenthau, me metían bueno, hasta Piketty, David Harvey, todos estos, cuya obra trasciende, a lo mejor no porque sea buena, a lo mejor es buena, pero eso significa que lo que hacemos muchos en Latinoamérica, que también tiene mucha calidad, pues parte de una desventaja de que al momento de la distribución y al momento de la difusión, pues ya estás en una desventaja abismal. Y eso, mi querido Ezequiel, también, desde mi humilde punto de vista, tiene una gran repercusión en por qué unas ideas trascienden y por qué otras ideas que son muy buenas se mueren, y en la disputa por el relato terminan ganándola los que más gritan, los que más garganta tienen para gritar y los que más presupuesto tienen para llegar hacia los demás rincones, de tal suerte que luego ves a estos mismos siendo funcionarios en el Ministerio del Exterior de tu país o del mío, replicando cosas que aprendieron en la universidad por algo que ya venía influido desde esta ingeniería institucional de la que hablé en un principio, desde el centro del poder hegemónico, que también está en una lucha feroz por ganar el relato, porque a partir del relato se construyen prácticas sociales que subordinan las capacidades materiales a la idea dominante. O sea, mira, en el constructivismo se parte de que la realidad se construye socialmente. Y luego me dicen, oye, profesor, pero eso es muy metafórico, bájalo más. Entonces, si decimos que los palestinos son terroristas, entonces los palestinos son terroristas. Y el que se atreva a dudar que los palestinos son terroristas, vemos a la aviación israelí bombardeando la franja de Gaza, matando niños, mujeres, ancianos, y luego te dicen, bueno, es que nosotros originalmente íbamos a matar a terroristas, pero esos son daños colaterales. Aunque sean el mayor número de víctimas, los civiles que no tenían nada que ver con guerrillas como la Yihad Islámica o el Hamas, el Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, esos también terminan siendo asesinados, dicen, por daños colaterales. Y en el relato nos lo tenemos que comer un poquito o un bastante. Decir, bueno, pues sí, es el relato de ir por los palestinos terroristas y pues bueno, ya con esos niños y esas señoras que murieron, pues daños colaterales. A la inversa, nos dicen, tenemos que bombardear, cortarles la luz, pegarle a las centrales eléctricas, a las centrales hídricas, a las presas, etcétera, etcétera, porque así combatimos el terrorismo. Y entonces este discurso va siendo parte de un efecto boomerang, porque te dice, lo dice un think tank, lo dice un centro de pensamiento, lo dice una universidad, no es que lo diga Juan Pérez, no es que lo diga cualquier persona, lo dicen en la universidad y en los centros de investigación. Y luego después
sale en un medio más o menos serio, se distribuye a las redes, se empieza a repetir en todos lados y se vuelve una idea dominante. Entonces, cuando el gobierno dice, vamos a ejercer un presupuesto máximo histórico para combatir el terrorismo, ahí tienes un ejemplo de que la gente está socializada y dice, bueno, pues va, aunque no sé qué tanto ese terrorismo me afecta en la vida cotidiana, más que me suban los impuestos, o más que la inflación, que no puede combatir el gobierno, pero ejerce un presupuesto millonario para más armas, para combatir el terrorismo, para más aparatos de inteligencia, de rastreo, GPS, etcétera, etcétera, y te dicen, bueno, pues te vamos a tener que recortar en sanidad, te vamos a tener que recortar en educación, porque tenemos que ir a combatir el terrorismo. Y entonces, este me parece un ejemplo de cómo una idea que se empieza a volver dominante termina por subordinar las prácticas materiales, las capacidades materiales y también las prácticas sociales a una idea. De ahí me parece que es tan, o sea, de ahí la importancia de observar también el relato hacia dónde va. Ahora, bueno, también lo empezamos a ver con el tema de Ucrania en Europa, cómo expulsaron a los medios que competían con los medios europeos en la narrativa, y luego después quisieron venir por esos mismos medios a América Latina y dijeron, es que en América Latina estos medios propagandistas también están infectando los corazones y la mente de la gente, son muy exitosos y tienen casi 30 millones de seguidores, y tú te pones a preguntar, ¿por qué? O sea, ustedes que eran medios dominantes en Occidente, ¿qué dejaron de hacer o qué hicieron mal para que la gente empezara a voltear a ver a esa contraparte, a esa competencia a la que ustedes definen como propaganda, que les está comiendo el terreno, que les está comiendo, digamos, a la audiencia, y ustedes en sus números pues se quedaron congelados? Entonces, ¿qué debería hacer América Latina? Pues empezar por mantener esa autonomía que ha mostrado, por ejemplo, en un conflicto como este, ¿no? Sí, recién Jesús recordaba con tu análisis crítico de la academia, el academicismo y las relaciones de poder, recordaba a Robert Cox, que Robert Cox, el fundador de una de las tantas teorías de las relaciones internacionales, la del neoimperialismo, realiza una distinción entre la ciencia para la resolución de conflictos, la ciencia destinada a responder a conflictos dentro de un sistema, dentro de un orden, dentro de una estructura, y la ciencia crítica. La ciencia crítica, él preconiza naturalmente la ciencia crítica y nosotros realizamos un esfuerzo precisamente por eso. ¿Qué quiere la ciencia crítica, a diferencia de la ciencia para la resolución de problemas? Bueno, quiere el cuestionamiento del orden mismo, el cuestionamiento de ese sistema, realizar preguntas y análisis no por el problema de hoy, sino por las razones detrás, las causas detrás de unos problemas, con miras a la transformación de la realidad, a transformación profunda. Y eso efectivamente, yo participo de tu opinión en la disciplina de las relaciones internacionales. Yo desciendo de la ciencia política, más bien, pero bueno, dentro de la ciencia política, especialmente en mi proceso de formación, yo realicé la licenciatura en ciencia política en la Universidad de Buenos Aires y ahí naturalmente presentan como una de las posibles ramas las relaciones internacionales, y ahí efectivamente presentan a estos mismos autores de la misma manera. Y de hecho, si uno delibera respecto al por qué o cómo comienzan las relaciones internacionales como disciplina científica, bueno, comienzan cuando de repente aparecen imperios, el imperio británico en decadencia y el imperio estadounidense, el surgimiento de Estados Unidos como potencia mundial, y para poder realizar la función de hegemonía a escala global, bueno, debe generar conocimiento tendiente a esa función. Claro, no conocimiento crítico, porque en ese caso esa ciencia crítica realizaría un cuestionamiento de su propio liderazgo, sino conocimiento práctico para establecer su poder en todas partes. Así que completamente de acuerdo con vos, y recuerdo las materias de relaciones internacionales en mi carrera y precisamente presentaban a estos mismos autores, y las relaciones internacionales como disciplina está caracterizada más que otras, incluso en todas aparecen relaciones de poder y discursos hegemónicos provenientes del norte, siempre, y nosotros como latinoamericanos
siempre machacando, comiendo esto como la última verdad de los dioses en lugar de generar nuestro propio pensamiento crítico. Pero en las ciencias, en las relaciones internacionales, más todavía. En las otras, en la sociología, en la ciencia política, en la economía, por momentos aparecen destellos de pensamiento crítico. En las relaciones internacionales, muy, muy, muy difícil. Completamente de acuerdo con vos. Después, vos realizabas un enfoque o un análisis basado en la construcción de un discurso. Acá, a propósito de los medios, en Europa los medios provenientes de el otro, ¿sí? de Rusia, acá desaparecieron. De hecho, en mi opinión, ahora América Latina presenta una situación mucho más, ¿cómo llamarla? Mucho más amplia, de una visión mucho más heterogénea, mucho más rica que Europa respecto a la guerra en Ucrania. Porque vos en Argentina, en México, vos si querés podés en la tele, bueno, CNN de un lado, o la BBC o Deutsche Welle, y del otro lado, si vos querés, también podés con Telesur, podés con RT, podés con Sputnik. Acá no, acá determinaron la desaparición de todo un espectro de los mensajes posibles. Esto más allá de la opinión tuya o mía sobre el mensaje de cada uno, pero cada uno de esos medios, la pluralidad genera precisamente la democracia del sentido, ¿no? En la lucha por el sentido. Si vos cercenás de un lado, también como lo cercenan en Rusia, donde también aparecen prohibidos los otros medios. Pero bueno, ni lo uno ni lo otro democrático. Deberían proliferar los medios y más aún los medios críticos, bueno, como este intento tuyo, mío, de realizar un poco de análisis crítico más allá del pensamiento hegemónico. Yo, Jesús, yo conceptualizo este nuevo orden mundial como un orden en formación, pero aún así yo vaticino algunas características. Quizás equivocadamente porque está recién apareciendo. Pero para mí este nuevo orden va a representar o representa un orden multicéntrico, yo lo llamo. No multipolar, sino multicéntrico. En el sentido de que entre los polos, por lo general, aparecen en las antípodas de un sistema, aparecen enfrentados, como por ejemplo durante la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética, en los extremos del sistema, sin ninguna relación entre sí y en conflicto, ¿sí? De ahí, por ejemplo, que después de la caída del muro de Berlín, recordarás que en Occidente, al menos en términos económicos, el colapso de la Unión Soviética no generó repercusiones económicas de ningún tipo, ¿sí? Porque el mundo parecía dividido. En este momento están apareciendo nuevos centros de poder distintos de Estados Unidos, como China, como Rusia, como China, como la India, como la reaparición de Rusia, incluso poderes regionales, como Brasil, como Sudáfrica, pero si bien aparecen conflictos entre estas partes, también aparecen interrelaciones. Entonces, si la pandemia o incluso la guerra determina la interrupción de la producción de chips o de semiconductores en China, eso genera una afectación inmediata también en la industria estadounidense. Entonces, estos centros, a diferencia de los polos de un mundo multipolar, estos centros también aparecen en relación de independencia. Pueden presentar conflictos, pero también en una relación de interdependencia. Yo vaticino algo más en ese sentido, hacia un mundo con múltiples centros de poder, áreas de influencia, con conflictos entre las partes. Hoy presenciamos el gran conflicto como Estados Unidos de un lado y del otro lado Rusia y algunos otros centros de poder en un posicionamiento bastante neutral, pero también con interrelaciones. Y también cuando aparecen subordinaciones de, por ejemplo, determinados países a uno de estos centros de poder en un ámbito como, por ejemplo, el político, pueden aparecer en simultáneo relaciones de ese mismo país subordinado a otro centro de poder, como por ejemplo América Latina. Nosotros, lamentablemente, en América Latina respondemos políticamente a Estados Unidos. Yo, naturalmente, lo rechazo, vos seguramente también, pero es el ordenamiento lamentable de nuestros gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, desde hace tiempo, el principal socio económico de América Latina aparece en la China.
México quizás una excepción por la cercanía con los Estados Unidos. Entonces, hay un ejemplo de una región participando en o estableciendo alianzas con dos centros de poder distintos. Y ahí comienza entonces la discusión, bueno, ¿cuál la mejor posición, cuál la mejor postura para nosotros en América Latina frente a esta aparición de nuevos centros de poder en conflicto, pero también en interdependencia? Y eso genera un montón de preguntas, ¿no? Ezequiel, perdón, yo hoy tengo una pregunta. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un sistema o un orden mundial multipolar, sí, y uno multicéntrico? Que básicamente en un orden multipolar, si vos acompañás a un polo, solo podés acompañar a ese polo. Y que ese polo carece de relación con otro polo. ¿Sí? Por ejemplo, como contrapunto de esto, el mundo bipolar de la posguerra, ¿sí? Los países aliados a la Unión Soviética o incluso incluidos a la Unión Soviética no establecían relaciones, más allá de alguna relación formal, con los países del otro polo, los países del polo liderado por Estados Unidos con el discurso de la libertad y la democracia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Con una construcción de sentido también. Bueno, ahora van apareciendo estos centros con interrelaciones y la posibilidad de participación o de relacionamiento con distintos. Y otra cosa más, precisamente estos polos, y qué mejor ejemplo que el de la Unión Soviética, los Estados Unidos durante el mundo de posguerra, presentaban una ideología muy fuerte, ¿sí? O bien la ideología de la libertad y la democracia y el capitalismo, o la ideología del marxismo-leninismo de la Unión Soviética. Bueno, hoy día que América Latina participa en relaciones económicas estrechas con China no connota de ningún modo que de alguna manera vamos a comenzar en América Latina con un sistema de partido comunista único o con alguna de las características propias del sistema político o económico chino, ¿sí? Lo mismo que si Estados Unidos establece relaciones con India, no por eso la India va a necesariamente a acompañar todas las cuestiones o la ideología de los Estados Unidos. Esa otra de las diferencias, en mi opinión, en estos centros. La no necesaria subordinación a uno solo de estos polos y la inexistencia de una ideología única y dominante de estos polos y la imposibilidad de establecer múltiples relacionamientos. Ese para mí la característica principal de algo en ciernes, de algo en configuración, pero ni idea, estoy aventurando una idea hacia el futuro sobre algo en construcción, por eso quería también tu visión al respecto, Jesús, como experto. Oye, y esta propuesta que está desarrollando de lo multipolar, más bien de lo multicéntrico en lugar de lo multipolar, parte de la idea de que, por ejemplo, China, Rusia o la India se subordinan a Estados Unidos? No, por el contrario, de que China, la India y Rusia representan centros emergentes con áreas de influencia, con relaciones entre sí. En este momento Occidente quiere presentar a Rusia, China y la India y a otros países como el eje del mal, unificado, homogéneo, de las dictaduras, etcétera, etcétera. En realidad yo presencio la aparición de distintos centros de poder, cada cual con sus intereses nacionales, con sus intereses económicos, y en la medida en la cual las relaciones entre ellos generen beneficios, establecen relaciones. Y si no, no. Y de hecho, yo presencio todavía, más allá de la historia, entre China y Rusia todavía un montón de tensiones. Entre la India y China, muchísimo más, incluso limítrofes. Entonces, no, subordinadas a Estados Unidos, no. Por eso lo de multicéntrico, múltiples centros de poder, ¿sí? Claro, con países sí más pequeños quizás estableciendo relaciones, pero con la posibilidad de distintos relacionamientos con distintos centros de poder en distintos ámbitos, una cosa lo político, otra lo cultural, otra lo económico, y
sin una ideología necesaria. Si yo quiero comercio con China, bueno, no debo acompañar la doctrina del Partido Comunista Chino. Y si quiero establecer relaciones con Estados Unidos, puedo muy bien también el día de mañana realizar un acto con Putin si eso ayuda al interés de mi país. Para mí, el único hasta ahora, de alguna manera, respondiendo a este nuevo orden o con una actitud coherente a este nuevo orden, aparece en Turquía, con Erdogan. Esa para mí la postura de un líder político con visión a futuro. No carezco de simpatías por Erdogan. Para mí un tipo inicialmente un nacionalista, pero después devenido en un conservador, con un montón de leyes en contra de las libertades de las mujeres. No participo de ningún modo de la ideología de Erdogan. Pero él establece relaciones. La OTAN aparece de alguna manera necesitada de Turquía para la aprobación del ingreso de Finlandia y de Suecia, ¿sí? Así que no pueden nada, ni mu. Ucrania necesitada de Turquía por la cuestión de la exportación de grano a través de los puertos, del acuerdo sancionado por Turquía, básicamente. Y Rusia tampoco puede mucho porque Turquía participa en Siria. Y si ahora, en este momento, cuando el foco de Rusia aparece en el conflicto en Ucrania, si Turquía va a generar con más conflicto con los kurdos en Siria, bueno, eso también va a determinar un problema para Rusia. Entonces ahí Putin y Erdogan, Putin como que quiere, todos quieren buenas relaciones con él. ¿Y qué genera Erdogan para sí mismo? Bueno, genera que el del grano ese pasando por sus puertos, bueno, él realiza la compra de una buena parte, precio de ganga, de Estados Unidos, bueno, quiere a los Estados Unidos bastante ahí calladitos y sin la menor intromisión posible. Con Rusia también establece buenas relaciones y, según muchos reportes, está realizando importaciones de parte del petróleo no vendido a Europa, vendido a precio de ganga a Turquía. Ese para mí el comportamiento de un líder en este nuevo orden multicéntrico. Sí, bueno, es un viejo lobo de mar, ¿no? De alguna manera, el turco Erdogan. Sí, aquí también hemos hablado mucho de Erdogan, ya lo decías tú, un viejo lobo de mar, un gran camaleón que se pone el color del ambiente en donde se encuentra y también como un maestro malabarista, ajedrecista de la Realpolitik, en donde va primero el pragmatismo antes que los principios. Le sacó ventajas, como bien lo dices, a la OTAN en el tema y a la misma Finlandia y a Ucrania. Me parece que los deja en vergüenza cuando se habían autoerigido como los emblemas principales del asilo político y de la protección de aquellos perseguidos porque violaban sus derechos humanos, y bueno, pues ahora tuvieron que claudicar para entrar a esta idea otanista sin tomar en cuenta, por ejemplo, a sus pueblos, que ya lo pagó la primera ministra de Suecia y que probablemente después también le cueste el cargo a la de Finlandia. Y esto que mencionas también, esta capacidad que tiene este señor para estar frente a Zelensky diciendo Rusia tiene que devolverle Sebastopol y Crimea a Ucrania, y luego se va y se toma el brazo con Vladimir Putin y dice Rusia no la subestimen porque la Europa se puede llevar una gran sorpresa con este líder Putin que tenemos aquí enfrente, negocia el tema del grano, ¿no? Con los rusos, negocia también el tema de armas con Estados Unidos. Y otra cosa, lo único que creo que le puede dificultar, estimado Ezequiel, a Erdogan, esta lucha visceral que mantiene con Grecia por las islas del Egeo, que hace poco hubo un evento disruptivo ahí, que incluso Francia volvió a tomar posición y dijo que le recordaba a Erdogan que hace un año, en 2021, firmaron un acuerdo de cooperación militar, y la verdad es que está bastante loquísimo el asunto, porque si ya Grecia forma parte de la OTAN, Francia forma parte de la OTAN, bueno, pues ya tienes ese acuerdo militar, y si le pegan a un aliado, pues todos los demás responden, pero Francia firma un acuerdo bilateral de defensa militar con Grecia, pensado en Turquía, para disuadir a Turquía de que no se meta con Grecia. Y Grecia ha también desarrollado un presupuesto militar, o sea, con una inflación enorme, un nivel de pobreza también bestial, un nivel de desempleo tremendo, pero eso sí, no le tocas un pelo al presupuesto militar, por el contrario, hasta lo aumentas para contener esta amenaza turca. Y Erdogan por ahí diciendo también, calentando un poco el avispero, o moviendo un poco el avispero, diciendo que pues los griegos, ¿no?, se iban a llevar una gran lección si seguían provocando a Turquía
y le iban a dejar claro quién mandaba en el Egeo. En fin, estos relatos que después te digo tienden a subordinar las prácticas sociales y las capacidades materiales, sobre todo sin importar que las condiciones de pobreza estructural en sus sociedades se mantengan y se arraiguen todavía más, pero ellos alegremente le meten más al presupuesto militar por islas en donde ni siquiera, de las que ni siquiera van a tener beneficios económicos, es más el tema del ego. En 2000... Para mí ahí Jesús, ese representa un ejemplo excelente, paradigmático de esto de las tensiones dentro de este nuevo orden multicéntrico, incluso dentro de supuestamente uno de los centros de poder, el centro de la OTAN. Las tres partes ahí accionan a partir de sus propios intereses. Lo de Francia, efectivamente, Francia, ¿por qué acompañaba la postura de Grecia? Porque quería la venta, no recuerdo si de submarinos nucleares o de buques nucleares por algo así como 10.000 millones de euros, cuando en Grecia carecen de los fondos para el financiamiento de los hospitales directamente. Así que, ¿por qué el interés de Francia de ayudar a los griegos ahí? Por la venta de armas. ¿Qué quiere Grecia? Bueno, Grecia quiere la protección de su límite, de sus islas, de su frontera. ¿Y cuál es el negocio de Erdogan, el más vivo de todo esto? Bueno, como ahora la OTAN no puede lloriquear mucho porque quiere el apoyo de Turquía para el ingreso de Finlandia y de Suecia, bueno, ahora sí puede generar tensión con Grecia, ¿sí? Y la OTAN calladita la boca, no puede otra cosa. Otra de las grandes, de las acciones o de las movidas de Erdogan, esto de, bueno, ustedes quieren la aprobación del ingreso a la OTAN de Suecia y de Finlandia, bueno, entonces yo quiero los quiero a los exiliados kurdos. ¿Sí? Ese es el problema, el interés de Erdogan de ahí. El conflicto con los kurdos, quienes quieren el estado de Kurdistán, un estado independiente y demás. Hay un ejemplo de tensiones dentro de la misma OTAN, ¿no? Recién de alguna manera presentábamos las tensiones entre India y China, Rusia y China, más allá de esta alianza actual. Bueno, del otro lado también aparecen tensiones. Entonces, este nuevo orden para mí va a estar caracterizado por muchísima complejidad, por idas y vueltas, por pragmatismo, por realpolitik, como vos muy bien la llamabas. Ese para mí, hacia ahí aparecemos encaminados. Mira, y otro ejemplo de Erdogan, por ejemplo, mira, en mi libro justamente de lo que trata es de cuáles son las estrategias a las que recurren los turcos y los armenios en Estados Unidos para evitar que Estados Unidos reconociera oficialmente el genocidio armenio. Por décadas, Estados Unidos se negó oficialmente a reconocer el genocidio armenio, no solamente como una cuestión de que un presidente simbólicamente le diga genocide, ¿no? Genocidio, sino que incluso pasara por una resolución del Congreso y luego del Senado para que la firmara como ley, que en adelante se va a reconocer. Turquía gastó muchísimo dinero cabildeando y amenazando además a Estados Unidos con que los iba a sacar de Incirlik, la base militar turca en donde Estados Unidos tiene estacionado buena parte de su arsenal en la zona, y también la colaboración en inteligencia, en espionaje, etcétera, etcétera, como aliado de la OTAN. Pero a final de cuentas, los armenios se movieron pues más desde los gobernadores, más desde las universidades, desde el cine, desde festivales culturales, desde sembrar el clamor, ¿no? Para ganar la narrativa en la historia. Y por supuesto de senadores y de congresistas. Y pasa algo muy interesante. Entonces Erdogan empieza a coadyuvar con Azerbaiyán, el cual, tú recuerdas esta guerra brutal que tuvieron se desintegra la Unión Soviética, que venía desde el 88, pero que empieza con mucha más fuerza, ya cuando se desintegra la Unión Soviética entre 91 y 94, que hay 35,000 muertos. 30,000 en aquel entonces fueron azerbaiyanos o azeríes, y solamente 5,000 fueron armenios, siendo derrotados brutalmente en Nagorno-Karabaj. Pero luego en 2020 tienes a una Turquía que, como en 2020 los armenios ya les han ganado la ventaja en la narrativa, porque ya lo ha reconocido Alemania, lo reconoce el Vaticano, lo reconoce Francia, lo reconoce Canadá, Argentina, Estados Unidos, la ONU, etcétera, etcétera.
Entonces, este se va a apoyar porque como hay una fuerza de paz rusa en la frontera entre Armenia y Turquía, entonces Turquía lo que hace es vía tecnología, vía cooperación militar, vía transferencia tecnológica, etcétera, etcétera, apoyan a los azeríes. El gobierno de Azerbaiyán no quita el dedo del renglón, dice tarde o temprano Nagorno-Karabaj será de Azerbaiyán, tiene ingresos petroleros millonarios, ingresos en vía venta de gas millonarios, ahora que la Unión Europea se pelea con Rusia, pues Azerbaiyán se convierte en el chico mimado del barrio, no importa que Aliyev no sea democrático, porque la lógica, Ezequiel, tú que vives en Europa, me podrás desmentir o podrás decir, no, pues tienes razón, es que la Unión Democrática Europea lucha contra los autócratas, contra los dictadores, contra los... ¿Sí me explico? ¿Lo habrá llamado Erdogan al presidente de Azerbaiyán con un poco de consejo táctico para esa movida? Pues mira, se van con Erdogan, se van con Aliyev. Hoy mismo Olaf Scholz está parado en Arabia Saudí estrechando la mano de Bin Salman, el príncipe heredero. Y entonces tú te preguntas, pues no que estos están luchando contra los antidemocráticos dictadores brutales en el mundo. Qué mayor brutalidad que la familia real saudí. Pero también Aliyev en Azerbaiyán, que ahora que ha bombardeado Armenia en el 2020, ahora cambió la ecuación, porque ahora sí Azerbaiyán tiene una capacidad de fuego tremenda con el apoyo turco. Rusia, ahora después, en 2022, se repiten estas escaramuzas, hay 250 muertos, la ecuación favorece a Azerbaiyán. Rusia en ese momento no puede hacer gran cosa porque está con su problema público, incluso político, que ya empieza también a tener repercusiones en las sociedades al interior de los oblasts en Rusia misma. Y entonces Erdogan empuja a que se abra otra ventana, mientras que de frente pues sigue hablando pues de buenos negocios con Rusia y de que Turquía es, digamos, el puente intermediario entre Rusia y la OTAN con el que todavía se puede dialogar. Entonces, sí, efectivamente, hablar de lo que tú decías, no es que estemos echando o que simpaticemos con Erdogan, pero cuando uno analiza cuáles actores, cuáles sujetos políticos sobre todo, están teniendo pues mayores aciertos en las decisiones que toman, ese señor sin duda alguna es un viejo lobo de mar al que hay que estar observando. Yo con respecto a lo de Europa, Jesús, para mí los tratados o las alianzas ahora en negociación de Europa con, bueno, no solamente con Azerbaiyán, sino con Qatar, intentos con Arabia Saudita, con cualquier país con recursos energéticos, responden a la desesperación de Europa por haber determinado directa o indirectamente el fin de la provisión de gas. Perdón por esto, pero hasta hace 4 días en mi edificio el sistema de calefacción central aparecía apagado como consecuencia de la política de ahorro. Por eso, tanto yo como mi compañera, mi pareja Laura, los dos aparecemos resfriados. Por suerte, después de llamar, finalmente activaron el sistema de calefacción. Acá la temperatura ya había descendido a 2 grados, Jesús. 2 grados sin calefacción, bueno, así resfriados. Pero bueno, esto de, por un lado, preconizar la democracia y, por el otro lado, establecer alianzas con gobiernos autocráticos ante el bueno, eso responde a que evidentemente los líderes europeos aparecen desconcertados. A diferencia de Erdogan, no pueden determinar cuál realmente el interés de Europa y acompañan estúpidamente la política de Estados Unidos o de la OTAN hegemonizada por Estados Unidos a una costa de sus propios intereses nacionales. Yo por eso les digo europeones. Bueno, para Alemania el gas ruso representaba una excelente noticia, representaba un factor determinante para el éxito económico de Alemania desde los años 80, desde el inicio de la globalización, como la llaman, en adelante.
el propio CEO, el propio gerente general de la BASF, la principal empresa química alemana y mundial, bueno, en una entrevista hace unos días respondía, bueno, el éxito de las empresas alemanas en el mundo desde estos últimos 30 años no solamente respondió a la innovación de la industria alemana, sin dudas verdadera, sino también al gas bueno y barato y seguro de Rusia. Entonces, esto del enfrentamiento con Rusia y el corte del gas para Alemania, para Europa en general, pero para Alemania representa una pésima noticia y por eso la desesperación. Y en nombre de la democracia abandonan el gas de Putin y, bueno, quieren el gas de Azerbaiyán o de Qatar o de autócratas muchísimo peores. Yo, sinceramente, no puedo determinar el porqué de, quizás tu mirada es desde el constructivismo, de la generación de un discurso, quizás eso represente una buena explicación al porqué de esta desorientación de la dirigencia europea. Porque si respondiera solo a una cuestión ideológica, bueno, todo bien, pero si la ideología comienza a colisionar con los intereses materiales y políticos de tus propios países, entonces, ¿cuál es la explicación? El problema es que eso también lo contempla la teoría constructivista, que las capacidades materiales y las decisiones materiales se subordinan a la ideología dominante, al discurso dominante. Y el discurso dominante es justamente capaz de que quieras hacer lo que en principio no querías hacer. Es decir, se rompen resistencias con la ideología antes de que ésta se presente. Mira, voy a poner un ejemplo muy concreto. Oye, que por cierto, Ezequiel, mándame tu domicilio para enviarte un tequilita bien mexicano para mantenerte calientito. Mil disculpas a vos y disculpas a la audiencia por esto, es muy vergonzoso, pero bueno, yo resfriado por esta cuestión. No hay gripe que aguante 2 shots de tequila mexicano, mi querido Ezequiel. Mira, en 2019 seguramente ya lo has analizado en los espacios en los que colaboras. Decirle a la gente, Ezequiel es muy humilde y no lo ha comentado, pero él es argentino, nacido en Buenos Aires, es también licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios en la Universidad Libre de Berlín y un doctorado en Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad de Kassel. Actualmente participa en la Universidad de Elisa Salomón de Berlín y también participa en el programa Demoliendo Mitos de la Política, que justamente en esas andamos también, demoliendo mitos de la política. Y bueno, su fuerte, dice Ezequiel, es la ciencia política, que finalmente es la madre de las relaciones internacionales, ¿no? Relaciones internacionales generalmente se le ubica como una subdisciplina de la ciencia política. En ese contexto, bueno, pues de por eso estamos hablando. Seguramente conoces este documento, Extending Russia, que publica la RAND Corporation en 2019. Para no ir muy lejos, aquí ya lo analizamos, ya lo desmenuzamos, lo fuimos viendo punto por punto, pero recordarás que habla de 6 puntos para debilitar a Rusia, que seguramente Rusia también los conocía previamente. Pero esos puntos son muy interesantes porque los estás viendo en pleno 2022, Ezequiel. O sea, 1, mandarle más armas a Ucrania y seguir trabajando la cuestión ucraniana, que desde el 2014 se volvió una minita de oro para el mismo Estados Unidos. Mira, sin ir muy lejos, estimado Ezequiel, si tú revisas a un autor que se llama John Pilger escribió en 2014 en The Guardian un artículo que se llama In Ukraine, the US is dragging us toward war with Russia. O sea, desde el año 2014 nos están empujando a una guerra con Rusia desde Estados Unidos. Y cuando vemos la interacción de la familia Biden, las declaraciones de Joe Biden que le tronaba los dedos hacia el gobierno de Ucrania para que corriera al fiscal que estaba investigando temas de corrupción relacionados con la familia Biden, y dice, y antes de que me fuera, ya lo habían despedido. Y entonces ves esta simbiosis de por qué Estados Unidos no quiere que Ucrania deje de ser importante para el traslado de gas de Rusia a Europa, y cómo empiezan a acechar a los alemanes, que de verdad, de una manera, como tú dices, incomprensible, le entregan su principal tesoro, lo ponen en manos de Estados Unidos y dicen, ya no queremos el gas ruso directo, pero sí queremos el gas ruso que viene de la India reetiquetado y 40% más caro, o el que viene de Qatar o hasta de Perú, vaya. Entonces, en RAND Corporation dice estos 6 puntos.
más armas a Ucrania, vamos a seguir picándole la cresta a Rusia para que responda y se equivoque, y después le caemos a sanciones. 2019, 2022 lo están haciendo al pie de la letra. Vamos a hacer que Europa se separe, que esa consolidación comercial se debilite y entramos nosotros como principales proveedores de energía. Bingo, negocio. 2, vamos a financiar a rebeldes en Siria para distraer a Rusia de su centro militar en Ucrania y que vuelva a extenderse hacia Siria. Y entonces, pues ahí los tienes también en Siria saboteando. Ves al ejército de Israel bombardeando Damasco, casi no aparece en las noticias, pero quienes nos dedicamos a estudiar el Medio Oriente, pues estamos monitoreando todos los días la prensa del Medio Oriente y todo el mundo callado. Luego, el tercer punto, explotar las tensiones azeríes armenias. Y luego lo vemos, 2020, guerra entre Azerbaiyán y Armenia. 2022, nuevamente Azerbaiyán vuelve a la carga. Y luego el debilitar la presencia rusa en Asia Central, generar conflictos en Asia Central para que también debiliten la gestión. Lo vimos hace poco, en creo que fue a finales del 2021, el tema de Kazajstán y cómo entra Rusia finalmente a poner orden en Kazajstán. Ahora vemos también en la frontera Kirguistán y Tayikistán escaramuzas por disputas fronterizas que de alguna manera pues llaman la atención de Rusia. Vemos el tema también de China y de la India, que sigue siendo impulsado por un lado por el Quad, en donde Estados Unidos junta a Japón, a la India, a Australia, para que distraigan a China. Y luego, por otro lado, también dice aislar a Transnistria. A la gente que no conoce dónde está Transnistria, que también es un concepto geopolítico complicado, es una franja pequeñita que forma parte de Moldavia, que está justamente aislada entre Moldavia y Ucrania. Y esta franja es el depósito de armas de la extinta Unión Soviética, que tiene unos 2,000 o 3,000 soldados rusos que cuidan ese armamento. Y Estados Unidos, bueno, desde la RAND Corporation, que significa Research and Development, que es uno de los principales think tanks que aconsejan al Departamento de Defensa y de Seguridad Nacional de Estados Unidos y hasta la misma CIA, pues de pronto vas viendo cómo todo esto va cumpliéndose. Y bueno, se me había pasado el de promover el cambio de régimen en Bielorrusia, pero ¿quién junto con Rusia también está siendo sancionado duramente? Pues Bielorrusia, ¿no? El valedor de Rusia. Sí, de hecho, si no recuerdo mal, la RAND Corporation representa el think tank con más empleados en el mundo. No recuerdo cuántas decenas de miles. Para mí lo más triste de este guión de la guerra, porque básicamente representa eso, un guión de todo lo sucedido desde entonces hasta ahora, aparece un poquito más abajo cuando en el punto de patrocinar el conflicto ucraniano-ruso como forma de cercenar el poder de Rusia. En algún momento aparece ahí una notita al pie. Bueno, esto va a generar muchísimas víctimas militares y civiles en Ucrania también. Pero bueno, en nombre de cercenar el poderío de Rusia, nuestro enemigo, debemos acometer estas medidas. Con lo cual, aparecían conscientes de todo. Y esto, ya últimamente, yo presencio una cosa muy fea últimamente en cuanto a esta guerra, en el sentido de que aparecen por un lado los simpatizantes de un bando y los simpatizantes del otro. Y acá aparece gente muerta todos los días, civiles, militares de ambos lados, y realmente no aparecen discusiones respecto a, bueno, ¿cómo desactivamos este conflicto lo antes posible? Obviamente, de fondo aparece esto, la expansión de la OTAN, el objetivo de Estados Unidos de cercenar el poderío ruso y la respuesta militar rusa con la invasión a Ucrania, ¿sí? Es el conflicto de fondo, pero en este momento las partes realizan una apuesta por una salida exclusivamente militar. No estamos deliberando ni las figuras políticas, ni las figuras, ni la academia, ni quienes podemos realizar una contribución, no estamos deliberando sobre posibles soluciones. Y mientras tanto, todos los días, gente muerta, gente muerta, gente muerta y gente muerta, ¿sí? Y en la RAND Corporation esto lo vaticinaban. Eso aparece ahí, 2019. Pero bueno, en nombre del interés nacional de Estados Unidos, concebido por la RAND Corporation, adelante. Si esto para Estados Unidos, esta guerra con Rusia, representa un
una buena noticia, una buena movida, yo ahí no lo aparezco en duda. De hecho, el propio Kissinger en un momento caracterizó esto como una entrega de los rusos a los chinos. A mediano plazo está generando un acercamiento entre Rusia y China. ¿Con qué objetivo? Sí, cercenar el poder de China, y para eso entregado a el otro poder mundial. Pero bueno, eso es lo triste, ¿no? Muerte, 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 y las partes dedicadas únicamente a una resolución bélica sin la posibilidad de una salida política, la única salida posible. Tarde o temprano, de aquí a X, quizás meses, quizás años, alcancemos el final de este conflicto, va a aparecer a través de una salida política. Oye, y con todo y lo genocida que ha sido este personaje que mencionas, aparece también en las páginas de ultraderechistas ucranianos, de grupos neonazis, como uno de los principales enemigos al que hay que asesinar. O sea, no me acuerdo ahorita el nombre de esta página, pero cada personaje que ha aparecido ahí o ha sido asesinado o ha tenido atentados en contra. Y se atrevieron a poner a Henry Kissinger. De pronto ha sido tan consentido este grupo de poder en torno a Zelensky que regañan a México, regañan a Alemania, le reclaman a Francia. O sea, mira, para poner a Henry Kissinger, que es casi un ícono heroico en Estados Unidos, es que de plano ya despegaron los pies de la tierra, ¿no? Recordemos que Kissinger básicamente perpetró el golpe de Estado contra Salvador Allende en el 73. Y él lo recuerda como como uno de sus pergaminos, ¿no? El golpe contra Salvador Allende, el único presidente latinoamericano socialista electo democráticamente, en un proyecto súper interesante, a diferencia del proyecto, si no fallido, con muchísimos problemas, de Cuba, ¿no? De una salida socialista a través de la Revolución Armada. Bueno, no, en Chile generaron un gobierno socialista a partir del voto de las personas de a pie. ¿Sí? ¿Y quién determinó el fin de este gobierno? Un golpe encabezado por Pinochet con el apoyo de Estados Unidos, básicamente concebido por Henry Kissinger, en ese entonces el ministro de Relaciones Exteriores de Nixon, si no recuerdo mal, el presidente en ese. Así que ese bebé de pecho, Henry, el amigo Henry, él mismo está realizando este análisis crítico de Estados Unidos. Así que en esta guerra parecen casi únicamente perdedores. Bueno, más allá del sector armamentístico y de la venta de gas de Estados Unidos. Pero a largo plazo, para mí, esto a largo plazo cercena también el poderío, genera una decadencia aún mayor del poderío de Estados Unidos. Mira, yo en marzo me atreví a hacer una afirmación que ahora está sucediendo. Yo en marzo decía, hay que voltear a ver un proyecto que se llama Soyuz Vostok, porque ese Soyuz Vostok, a todos los apologistas europeos que aplauden las sanciones en contra de Rusia y que decían que Rusia se iba a quedar arrodillada en 2 o 3 meses, desde marzo decían esto, porque se le iba a acabar el recurso vía compra de hidrocarburos, porque además decían Soyuz Vostok, que va a sustituir el dinero que llega de Europa por el que llegue de China, hablando a propósito de lo que decía Henry Kissinger, que bien menciona. En 2027 y 2028, decía yo, tal vez Putin y Xi Jinping, a menos que algo extraordinario suceda, un infarto fulminante, un infarto al miocardio, un accidente aéreo, lo que sea que les pase a cualquiera de los dos, pero Xi Jinping y Putin van a seguir gobernando sus respectivos países. Muchos de los primeros ministros, presidentes que ahora lanzaron campañas anti-Putin y anti-Xi Jinping ya no van a estar para 2027 y 2028. Pero en 2027 va a pasar algo muy interesante que va a empobrecer todavía más a Europa. Se van a consolidar proyectos, tanto gasoductos, construcción de gasoductos como de oleoductos, incluso algunos que pasa por Mongolia para llegar hasta China, en donde pues van a consolidar más la relación comercial energética entre Rusia y China, porque China tiene lo que Rusia necesita, que es dinero, y además está en la construcción, en la ingeniería institucional de construir un sistema internacional de pagos alterno. Ya tiene 1,700 bancos, 1,700 instituciones que forman parte de esta red bancaria que ya no depende del SWIFT,
que ya no depende del sistema internacional de pagos liderado por Estados Unidos de 11,000 instituciones conectadas, del cual expulsaron a Rusia. Entonces, por supuesto que avientan al oso, lo avientan a los brazos del dragón y solamente los van a hacer más fuertes porque también Rusia tiene lo que China necesita, que son armas y principalmente hidrocarburos. Entonces, efectivamente, también estoy muy de acuerdo en lo que dices, Ezequiel, que la variable interviniente, la variable que explica por qué Alemania tranquilamente pudo avanzar en su proyecto industrial durante décadas, pues por el gas bueno, bonito y barato que le llegaba de Rusia y el petróleo también que les llegaba sin retrasos y toda esta red que se construyó para proveerles de ese, digamos, de esa satisfacer esa necesidad y permitirles que se dedicaran al impulso de su proyecto industrial en diferentes campos que los han hecho pues muy reconocidos a nivel mundial. Pero sin embargo les quitas esta variable que es en lo que Estados Unidos se preocupó bien y dejas completamente débil a Alemania y vulnerable. Ahora, hace rato tú mencionabas algo que por meterme en un tema teórico se me pasó a decirte, pero ya lo traigo de nuevo a colación. Es que no solamente es ideología, la ideología también se alimenta, decía Antonio Gramsci, con ejército en las calles. Y Estados Unidos tiene 70,000 soldados en Europa, en distintos países, 35,000 de los cuales están en Alemania, 12,000 están en Polonia, 7,000 están en España. O sea, y ellos dicen, es que somos aliados de la OTAN y por eso estamos... Eso parece una ocupación militar. Yo no identifico a 30,000 soldados alemanes en Estados Unidos o no veo 20,000 soldados mexicanos en Estados Unidos, en la Florida, diciendo estamos colaborando con nuestro aliado. Al revés, sí. Estados Unidos con sus bases militares en el mundo, pero tienes 70,000 soldados en Europa y más allá de los soldados que tienes para desplegarlos de inmediato, también tienes estos portaaviones gigantescos que parecen ciudades flotantes y también tienes armas nucleares distribuidas en Europa, lo cual hace que si en algún momento tienes que disuadir a tus propios aliados, a los que conviertes inmediatamente en subordinados, para que actúen al unísono de lo que se les ordena, pues por supuesto que va más allá de la ideología y los obligan a actuar en contra de sus propios intereses, literal, también incluso con estas amenazas militares. ¿Tú recuerdas, Ezequiel, lo que hacía Donald Trump, a propósito que luego mucha gente lo trae a colación como si Trump fuera un santo? Decía, pero es que Trump ya les había advertido de su gran dependencia del gas ruso. Pues eso todo lo veíamos, no necesitamos ser presidente de Estados Unidos. Pero, ¿qué les decía? Si ustedes siguen con la idea del Nord Stream 2, nosotros vamos a sacar a 10,000 o a 15,000 soldados porque no tiene chiste que los estemos cuidando de Rusia. O sea, Trump le vendía la idea a Alemania de que esos militares, esos efectivos militares que se cuentan por miles, 35,000 más o menos, están ahí para defender a Alemania de Rusia, aun cuando la principal amenaza la ha representado históricamente Estados Unidos. Y entonces decían, ustedes están impulsando el sector automotriz en Rusia, están aumentando sus ganancias a través de la compra de gas, y de pronto llega, no los pudo obligar a que pararan eso, pero llega Biden con otros esquemas y finalmente se sale con la suya, siguiendo el manual al pie de la letra de la Rand Corporation. ¿Qué desafío tan grande tiene Alemania de que no se le salga la gente de control en Dresden, en Hamburgo, en Hannover, en Berlín? Porque me parece que entonces tendrán un problema triple. El problema de lidiar con Rusia y el gas, de lidiar con Estados Unidos y sus presiones para que siga siendo más dependiente del comercio con Estados Unidos, que es más caro, por supuesto, y el de las protestas sociales que políticamente lo mantengan inestable. No sé tú que vives ahí en Alemania, ¿cómo lo estás observando? Bueno, algunos datos duros respecto a esto, precisamente, Jesús. Consultoras dedicadas al estudio de los mercados energéticos, consultoras energéticos, realizan la siguiente previsión. Por año, una familia promedio en Europa desembolsa alrededor de 1.000 euros en electricidad. 1.000 euros en electricidad al año para una familia promedio en Europa. En los escenarios trazados por las consultoras, en el escenario más grave, esos 1.000 euros ascenderían a 10.000 euros al año.
mi familia, yo no podría desembolsar por electricidad únicamente $10.000 al año, 10.000 euros al año, de ningún modo. Y ya de por sí una electricidad relativamente cara, seguro que en México, en Argentina muchísimo más barata, en México seguramente también, bueno, 10 veces más cara, impensable. Bueno, esta es una de las consecuencias y, bueno, sí, efectivamente, esto aparece en el contexto de la ideología dominante de las tropas de los Estados Unidos, o más que eso, de la construcción posterior a la Segunda Guerra Mundial, en Europa, de la OTAN, de Alemania, con tropas, con armas nucleares, en Alemania también, pero no en poder de los alemanes, sino en bases manejadas por los Estados Unidos. Pero por otro lado, también presenciamos situaciones de verdaderamente tragicómicas para los europeos, cachetazos en la cara, como por ejemplo cuando, cuando aparecieron las filtraciones, las informaciones de los servicios de inteligencia filtradas en Estados Unidos por el informático cuyo nombre ahora no recuerdo, vos seguramente lo recordarás. Bueno, este muchacho ahora exiliado en Rusia, ¿no? La de información del NSA, el servicio de Snowden. Bueno, el teléfono de Angela Merkel aparecía pinchado, aparecía intervenido por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Así que, ¿qué clase de aliado? De Cristina, de en ese tiempo Peña Nieto, de un montón de mandatarios mundiales. De acuerdo, pero ellos no considerados como aliados. En cambio, supuestamente Alemania, un aliado. Y si un aliado, entonces vos con el teléfono intervenido. Después, hace no mucho, cuando Estados Unidos determinó de la noche a la mañana la salida de Afganistán con la cola entre las patas, los funcionarios alemanes acá con los ojos abiertos así, ni los llamaron. Debieron realizar una evacuación de sus soldados y su personal diplomático de la noche a la mañana por la decisión unilateral de Estados Unidos de abandonar Afganistán sin siquiera el aviso a sus aliados. Entonces, sí, tropas, sí, armas nucleares, sí, una historia posterior a la Segunda Guerra Mundial, sin lugar a dudas, pero desde hace tiempo los intereses de Europa y de Alemania en particular no aparecen en convergencia con los intereses de Estados Unidos. Y en este caso, las consecuencias las presenciamos en el aquí y ahora, en la calefacción apagada en mi edificio hasta hace 2 días con 2 grados, en protestas. Bueno, ¿qué determinó la caída de Draghi, de un gobierno aliado a Estados Unidos y contrario a Putin en Italia? Precisamente su postura abiertamente antirrusa, y esto fue rechazado por otras fuerzas, eso generó su caída, y ahora ¿qué aparece? Un gobierno de extrema derecha simpatizante de Putin. Entonces, ni siquiera dentro de ese esquema ideológico en Europa genera sentido esta política estúpida de solamente el apoyo a la guerra, sin un intento, sin una tentativa de salida política al conflicto en Ucrania, un conflicto acá a la vuelta de la esquina, y si acá comienzan los bombazos nucleares, nosotros en Berlín desaparecimos antes que nadie, ¿sí? Es el riesgo para Europa, que la principal potencia nuclear del mundo comience un ataque nuclear sobre tu territorio. Ya ahí lo del gas ya parece casi como un juego de niños, en comparación. Mi única tesis respecto al porqué de esta desorientación de los líderes europeos, Chantal, bueno, una autora, Chantal Mouffe, muy interesante, en algún momento realizaba un análisis sobre las consecuencias del neoliberalismo en Europa en particular, generando desigualdad, generando por sobre todas las cosas un vaciamiento de la democracia, la idea de buena política y mala política, desaparece la izquierda y la derecha, desaparecen los debates, las pasiones, todo eso desaparece, y eso representa un componente fundamental de la política, y aparece una clase política de burócratas, ¿sí? De burócratas muy buenos en las cuestiones de marketing político, pero sin debate político, rechazando cualquier idea distinta de la suya, de esta idea de
en una Unión Europea de carácter meramente neoliberal, ¿sí? Cualquier crítica proveniente de los sindicatos, de los partidos de izquierda, las rechazan como fuera del sistema. Cualquier pasión, cualquier apasionamiento, cualquier discurso un poquito más enfervorizado representa algo malo. Y bueno, aparece esta idea también, bueno, Nancy Fraser lo caracterizaba como neoliberalismo progresista, como única forma de la política compartida por los gobiernos de derecha como los de izquierda, la democracia cristiana, por lo general el partido de derecha, y la socialdemocracia de izquierda. Este extremismo del centro, ¿sí?, excluyendo cualquier otra forma de política, generó una generación de políticos idiotas y autómatas. Entonces, en esta situación, ¿qué pueden más? Bueno, pueden acompañar tontamente la ideología de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de posterior a la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que esa ideología colisiona con los intereses de sus propios países. Esa es para mí la única explicación posible. Pero más allá de eso, para mí, sinceramente, un enigma. Mira España, mi querido Ezequiel, en el momento que menos necesitaba pelearse con Argelia, va y le levanta la mano al rey de Marruecos sobre Sahara Occidental. Dicen, a ver, te vas a quedar sin gas por Rusia. No importa, no necesitamos del gas ruso, pero sí del argelino. Bueno, no importa, Marruecos tiene más derechos sobre Sahara. No, la ONU dice que tú eres la potencia responsable. No. Marruecos, esto es Argelia, que está peleadísima con Marruecos. También este distanciamiento que hay con México y que ves que México es la puerta de entrada para los negocios a España hacia América Latina. Son los principales socios comerciales uno del otro en ambas regiones y se pelea también con México. Entonces, ¿cómo explicas, hablando de lo tragicómico que son estos nuevos líderes, yo les llamo de la cultura woke, pseudo-progres, que toman decisiones irracionales y que cometen errores que de verdad les pueden traer unas consecuencias brutales a sus poblaciones y que, claro, pues, junto a ellos, la ultraderecha europea parece brillante, porque lo tragicómico en este momento es que un tipo como Orbán parezca el más ecuánime y el que actúa con la razón en la mano, o Erdogan mismo, o esto que estamos viendo, Giorgia Meloni ahí en Italia. A ver si ahora sí esta otra tragicómica señora que fue ministro de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen, por la que nadie votó, ¿no? Que de democracia nada más conoce la semántica y la fonética, pero la práctica no, que dice, si los italianos votan in the wrong way, vamos a utilizar medidas similares a las que usamos con Polonia y con Hungría. Ves que le retuvieron a Hungría 7,000 millones de euros porque cuidan el presupuesto de la Unión Europea. Y después cuando lees el documento original, ves una cláusula chiquitita que dicen, y porque además nos estuvieron torpedeando las sanciones en contra de Rusia. Dices tú, esa letra chiquitita es como cuando firmas un pagaré del banco. Quizás las más importantes, las que te expliquen por qué ahora sabotean a Hungría, que parece que está hablando con el sentido común. Mi querido Ezequiel, quiero agradecerle a toda la gente que nos está viendo, las miles de personas que nos ven en Facebook y que nos ven aquí en YouTube, más de 3,000 personas en un lado y más de 1,000 personas en otro, pero que seguramente nos van a ver miles de personas en retransmisión. Y también le agradezco a la gente que nos ha estado mandando superchats, como Carlos Fortanel, en fin, más personas que ya se nos pasaron porque estuvimos aquí muy entusiasmados con la charla, pero a Hugo Suazo, a la gente que nos ve desde Cataluña, desde el País Vasco, desde Bilbao, a la gente que nos ve en Argentina, en la República Mexicana, en Canadá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Perú, Colombia. Muchísimas gracias por favorecer estos espacios de análisis y discusión, porque pues nos debemos a todos ustedes, porque queremos ser la opción alternativa a los medios tradicionales que de pronto pues se desfasan bastante, ¿no? Estas tertulias más ideológicas que dialécticas. ¿Con qué será bueno despedirnos, mi querido Ezequiel? ¿Qué reflexión pones sobre la mesa para retomar otras charlas si te da el tiempo posteriormente? Quizás en algún tiempo podamos realizar un análisis de el nuevo orden mundial con algunos elementos más concretos en la mano. Por lo general, los cambios de órdenes en la historia siempre aparecieron mediados por guerras.
¿sí? En los últimos 500 años, desde el Imperio Español al muy breve Imperio holandés, al Imperio inglés, al Imperio estadounidense. Yo en este momento presencio manotazos de ahogado, actos desesperados de Estados Unidos ante la aparición de este nuevo orden multicéntrico en el cual Estados Unidos no desaparecería y tampoco desaparecería su posición de privilegio, representaría un poder muy importante entre muchos otros. Bueno, contra esto las provocaciones en Taiwán, contra esto este patrocinio de la guerra sin ningún interés en su finalización, y con esto no estoy realizando una justificación de la invasión rusa, simplemente estoy caracterizando el problema de ambas partes, realizando críticas a ambas partes y la falta de ideas o de voluntad de ambas partes para una salida política a un problema de fondo político entre grandes potencias. Bueno, ojalá que esta transición no aparezca mediada por una guerra mundial aún peor que esta guerra, ya una guerra global, porque entonces comenzaría un enfrentamiento de potencias nucleares de previsiones imprevisible, ¿sí? Perdón por el bajón, por este análisis un poco trágico, pero esta es la situación actual y un enfrentamiento nuclear entre grandes potencias podría determinar directamente el fin de la vida en la Tierra, la autodestrucción. Eso aparece entre nuestros ojos, ¿sí? De ahí mi llamado una vez más y el agradecimiento a vos, Jesús, por todos tus conocimientos y por acompañarme en esta charla hoy, para, bueno, desde donde podemos generar ideas para desactivar esto, propuestas, de alguna manera un mensaje distinto al de guerra, 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 armas, armas y armas, ¿no? Y perdón, y si me quieren acompañar también en mi canal Demoliendo Mitos de la Política en YouTube, todo el mundo bienvenido, obviamente. Sí, justamente eso te iba a decir, Ezequiel, que oigas a la gente por qué vale la pena ir a Demoliendo Mitos de la Política y que se vayan suscribiendo también allá. Bueno, yo en mi canal realizo análisis político, por ahí proliferan los canales con reportes al minuto, muy buenos, por cierto, de los acontecimientos. Bueno, en mi canal de alguna manera realizamos un análisis un poquito más profundo sobre la base de esos reportes. Bueno, queremos un poquito más de profundidad, como vos también, Jesús, en tu canal. Para mí, yo uno de los seguidores, y a mí me maravilla que pueda generar tanto contenido tan bueno sobre tantos temas. Ahí realmente yo con admiración por vos, Jesús. Así que, bueno, eso, todo el mundo invitado y lo pueden recorrer cuando quieran, todo el mundo bienvenido. Pues muchísimas gracias, Ezequiel, que sea la primera de muchas conversaciones. Chao, chao.